Muy buen día, Dios les bendiga. Espero que se encuentren muy bien y vamos a compartir la palabra de Dios el día de hoy. Como Él nos ha brindado esta bendición cada fin de semana, y vamos a comenzar agradeciéndole y pidiendo que nos brinde ese conocimiento de todo lo que necesitamos saber. Muchas gracias, Padre, por permitirnos estar un día más en tu presencia, por permitirnos despertar y agradecerte, no solo un día, sino una semana más, porque de muchos peligros nos has librado, porque nada nos ha faltado en estos días. Lo necesario para vivir está siempre de nuestro lado, porque tú lo has permitido así. Te doy muchas gracias por todo lo que haces en nuestras vidas, en nuestras familias, por este tiempo. Y te pido por los hermanos en Cristo que tal vez en estos momentos también estén predicando. Danos a todos conocimiento, ayúdanos a estar siempre apegados a tu palabra, a que ese amor en nosotros se manifieste para hacer las cosas de acuerdo a tu voluntad. Y si tú quieres, enséñanos cuál es tu voluntad y entender los tiempos, por qué pasan diferentes cosas en distintos tiempos. Te pido que nos ayudes a amarte sobre todas las cosas, sobre todas las personas, que esta palabra nos ayude para acercarnos a cumplir ese cometido. Amar al prójimo como a nosotros mismos. Te pido que nos ayudes para generar ese entendimiento, llevar a la práctica tu palabra y también que te vayamos conociendo en todas tus características, en todas tus cualidades, saber que tú eres perfecto, Rey de Reyes, Señor de Señores, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en un solo Dios, tres personas, un solo Dios. Enséñanos esta palabra y que la podamos aplicar correctamente. Gracias por permitirnos iniciar en este tiempo la prédica, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Vámonos a Salmos. Capítulo 2. Versículo 1. Dice: ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Vamos a dar inicio aquí con esta reflexión. Pensar cosas vanas. Tenemos no solo pensamientos individuales de cosas banales, también tenemos pensamientos colectivos de lo mismo. Por ejemplo, situaciones de guerra, en cosas vanas, incluso pues esa idolatría que se tiene para algunos eventos. Hay eventos como los mundiales de fútbol, que obviamente no es pecado estar siguiendo ese tipo de eventos, pero ya cuestiones como lo que se puede derivar de ahí, las apuestas, el estar llorando porque se perdió por un equipo, o sea, cosas derivadas, el pues estar
todo el tiempo sumergidos en los medios de comunicación. Tenemos diferentes situaciones que pueden derivarse a pecados, a pensar cosas vanas. Hay que recordar que mientras más nos encontremos distraídos, pues en la ociosidad, vaya, estamos, pues más que distraídos, sumergidos en la ociosidad. Podemos pensar cosas inadecuadas también. Lo importante aquí es ocuparse. Número 2. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Hay gente que planea el mal todo el tiempo, que tiene tácticas para hacer daño, para desestabilizar. Todo eso, pues, está escrito. Y repito, no solo se trata a nivel individual, sino a nivel colectivo. Tenemos las guerras, un ejemplo muy importante, lo del conflicto Rusia-Ucrania. Es algo que puede retratar este tipo de realidades. La gente no puede tener una paz total, completa, al 100%, porque siempre vienen factores distintos que pueden llegar a quitarla. Pero lo que sí, como lo había dicho anteriormente, es buscar la paz en Dios. Que repito, ¿qué quiere decir? Que frente a toda circunstancia adversa debe haber pues un sentimiento, una confiabilidad, debe de haber un respaldo en Dios. Todo esto es para Dios. Debemos de estar siempre confiados en Él. Sí está bien tener cautela con ciertas situaciones, salir a la calle, tomar ciertos caminos para evitar conflictos o problemas, irnos por los lugares que estén más habitados o más seguros. Está bien tomar nuestras precauciones, pero no hay que caer tampoco en el otro extremo, pensar que Dios no está, que Dios no nos cuida, que se nos olvide que Dios está ahí. Esa parte también es importante. No se trata de exagerar en los cuidados, ni tampoco pensar que Dios nos abandona o ignorar que está ahí. Se trata de tener un equilibrio entre estas dos posturas. Esto podría decirse, por ejemplo, tomar en cuenta que Dios nos está cuidando, pero también ser prudentes, y no solo en los aspectos de nuestros recorridos en la calle, sino también en toda situación. No por eso podemos decir, pues que sea lo que Dios diga. Y entonces, ¿dónde, dónde dejamos ese libre albedrío que nos está dando? Es muy importante tomar en cuenta esa parte. 4. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Prácticamente la gente piensa que puede ir contra Dios. La gente que aborrece a Dios, obviamente, qué curioso que hay gente que dice que no cree, pero siempre andan evadiendo ciertas circunstancias. Prácticamente aplica el dicho que señala que son ateos gracias a Dios. Y si de verdad ese tipo de personas pensaran en el ateísmo como tal, no estuvieran buscando negarlo en todo el tiempo, porque pues hasta le dan más importancia. Curioso. A lo que se quiere llegar en esto que hemos visto es que hay gente que piensa que puede pelear contra Dios y Dios solamente pues
él va a pensar qué es lo que están haciendo estas personas. Y después viene el castigo o viene el juicio. Aquí muy importante en el 6. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Muy importante aquí, y se vuelve a repetir lo mismo. No sé por qué hay doctrinas, religiones, sectas que niegan a Cristo, incluso basándose algunas en la Biblia. Y resulta que desde el principio aquí está, hay religiones que el Nuevo Testamento lo hacen a un lado, pero en el Antiguo Testamento también está hablando del Hijo. Y nosotros recordemos que por ahí va a ser el engaño de las naciones, como lo señala Apocalipsis. Van a permitir que el anticristo llegue hasta el lugar más interno, religiosamente hablando, y después cuando estén a punto de, pues de señalar o de coronarlo como en Cristo, se van a dar cuenta que no es así. Entonces hay que tener mucho cuidado también con eso, porque no solo podemos derivar de, pues de un anticristo que va a venir en casi al final de los tiempos, sino también de todo eso que nos aleja de Cristo, como por ejemplo, repito, estos grandes eventos deportivos, en general la tele, los medios de comunicación, los vicios, esa es otra cuestión muy importante, y pues en general, o sea, incluso cuando uno le da mucha importancia a sus problemas, pues está generando un cierto tipo de idolatría por lo mismo. Hay que recordar que idolatría es todo lo que nos aleja de Dios y pues puede haber todo tipo de situaciones. Pero a lo que quiero llegar es que aquí ya está reconociendo la llegada del Hijo y posteriormente viene más explícito. Dice, ahora pues, oh reyes, en el versículo 10, admitid admonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Aquí es muy importante tomar en cuenta en muchas partes de la Biblia que Dios ha destruido naciones o las ha dispersado o las ha puesto en pobreza porque lo han abandonado. Y no solo es esta cuestión en las naciones, han sido familias, han sido hogares. Hay hogares donde se ha abandonado Dios y pues se encuentra enfermedad, pobreza, se encuentra desunión. Esto no quiere decir que Dios no esté haciendo esto en hogares en los que sí lo tomen en cuenta. Puede haber pruebas. Por ejemplo, alguien que tiene en cuenta a Dios, pero pues su familia no, y pone una prueba que hace que toda la familia busque a Dios, no solo una persona. Y no quiero con esto sonar como culto de prosperidad o iglesia de este tipo, no. Yo a lo que quiero llegar es que estadísticamente hablando, Dios, si Él quiere y es su voluntad, puede ayudar a las personas que lo buscan, pero no, repito, no hay que buscarlo por interés, no hay que buscar a Dios porque quiero salud, no hay que buscar a Dios porque quiero un buen trabajo. Incluso hay
veces en las que la gente tiene un buen trabajo, pero se aleja de Dios y Dios les brinda la oportunidad de tener otro trabajo donde puedan, pues, darle el tiempo merecido. Entonces, no busquemos a Dios por las cosas materiales, no busquemos a Dios por la unión familiar, busquemos a Dios porque es el camino. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Por la salvación, todo eso. Cuando uno busca genuinamente a Dios sin haber cosas de por medio, es más probable que Dios le permita encontrar. Y claro, Dios pone ese sentir en el corazón de cada persona para que lo busque. Pero ahí es cuando nuestros propios deseos mundanos nos llevan a lugares donde queremos o nos enseñan que la bendición de Dios es económica solamente o es tener una buena salud de por vida. Y sabemos que hay muchas cosas, incluso las pruebas, las tribulaciones, todo eso es una bendición de Dios y hay que estar siempre en esa mejor disposición, aunque no podamos, por algún problema que tengamos, debemos de estar siempre con buena cara, con buena actitud y seguir adelante, confiar en Él y si nos hemos alejado, acercarnos más a Él. 11. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Hay que recordar que cuando hablamos de temor de Dios, estamos hablando de un temor reverencial, de un respeto, de hacer lo correcto por amor a Dios. 12. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. En el Hijo. Está hablando aquí ya del Hijo. No sé por qué hay tantas doctrinas que niegan al Hijo si la misma palabra que ellos pueden ocupar para tener sus cultos o sus momentos, lo está especificando de esa manera. Entonces, pero vamos a ver, esto es antes de Cristo. Vamos a ver ahora después, ya cuando Cristo lo coloca en sus palabras. Y dice así, en Juan capítulo 5, versículo 19, respondiendo de esta manera a los fariseos que querían matarle porque ¿quién iba a ser tan osado para decir que es un hijo de Dios? Obviamente por envidia. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Y esto es una ley de vida, por así decirlo. Muchas cosas, si no es que casi todas, las que hacen los padres, pueden llegar a ser imitadas, igualadas, internalizadas por los mismos hijos. Si esto lo aplicamos en una menor escala, en una mayor escala, estamos señalando que el Hijo, o sea, Cristo, está haciendo lo que ve que el Padre hace. 20. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Y si lo aplicamos otra vez a menor escala, podríamos decir que si se ama a un hijo, hay que enseñarle lo que debe ser, no lo que somos, lo que hacemos, porque hay que repetir, solo Dios es bueno, todos los demás somos malos.
Y si ese tipo de maldades nos está viendo algún pequeño, tenemos que hacerlas a un lado y tenemos que imitar más a Cristo. Imitar no quiere decir falsificar en este sentido, sino buscar ser lo más fiel a lo que Él hace, a lo que Él hizo, a lo que Él dejó dicho y escrito. 21. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Hemos visto en la palabra de Dios, en los evangelios, que Cristo levanta a muchas personas de este estado en el que se encuentran, señalando que solo están durmiendo y posiblemente sea, pues este tipo de situaciones Dios las puso para que tengamos bien en claro que Cristo es el Hijo de Dios, es Dios. 22. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. Es una similitud con lo que estábamos leyendo en el Antiguo Testamento, en los Salmos. El Hijo es el camino, pero hay muchas veces que no lo comprendemos de esa manera. Hay, como repito, se niega al Hijo. Eso es prácticamente una blasfemia. Negar al Hijo es ir en contra de lo que se está estableciendo dentro de la misma palabra. Y repito, ¿por qué hay religiones, doctrinas, sectas que usan la palabra de Dios, pero solamente para lo que ellos piensan o lo que ellos creen? Se puede uno acercar y discutir este tipo de cuestiones y hasta lo acaban expulsando a uno. Pero por eso es muy importante ir comprendiendo y teniendo toda la visión de la palabra. 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Aquí ya está dando la clave del proceso. Está señalando que hay que oír la palabra de Dios y creer también en el Padre. La palabra de Dios es también la que nos está brindando la pauta para el camino. El camino es Cristo, se cree en el Padre, el Espíritu Santo morará en el corazón de las personas y bueno, ya no habrá condenación. Condenación se hace referencia al juicio que se ocasiona en el infierno. 25. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. No solo está hablando en ese contexto de que Cristo se acercaba a la gente, incluso a los que ya habían perdido la vida, y ya les daba una señal, una orden de que se levantaran y lo hacían, despertaran. También la palabra, muchas veces cuando nos encontramos en nuestros pecados sumergidos, en esos delitos grandes, cuando nos encontramos prácticamente con las maldades a tope, podríamos decir que nos encontramos muertos, porque esa parte espiritual no ha sido trabajada, muertos en delitos, en pecados, ya sentirse vacías las personas y pensar que todo lo que se hace, pues está bien incluso, está bien que sigamos pecando de esta manera, está bien que nos mantengamos haciendo estas cosas que pues a Dios no le agradan de acuerdo a la palabra, o sea, pensamos que están bien las cosas malas. Eso
prácticamente nos sujeta en un estado de muerte en vida, porque nos sentimos vacíos, sentimos que estamos, pues, incompletos, algo nos falta. Pero cuando Dios entra en el corazón de las personas, esa vida se encuentra ahí. Porque algo malo sucede, podemos estar con algo de tranquilidad. Si tenemos una mala experiencia, si tenemos algo que nos causa temor, Dios nos va librando o nos va enseñando que si caemos en este tipo de cosas es por nuestro propio bien. O nos va enseñando que no es peligroso lo que muchas personas piensan. Ese ha sido muy clásico en mi experiencia personal. Se aprecian cosas como muy peligrosas, pero no llegan a tener ese impacto cuando en la realidad se manifiestan. Dice, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, y también le dio autoridad para hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Cristo tiene la autoridad para hacer el juicio. Cristo es Dios. Él puede enjuiciarnos en este momento, decir si nos vamos para algún lado o para otro. Él tiene toda esa autoridad porque es Dios. Hay que recordarlo. A lo que quiero llegar con todo esto es, en primera, reconocer que Cristo es Dios y es el camino para llegar a la vida eterna. Es el camino con el Padre. Eso es muy importante. Y la segunda, hay que hacer lo que Cristo está enseñándonos. Tiene muchas enseñanzas. Yo, ¿qué más quisiera que las personas sí tuvieran una comprensión de la palabra en la parte general, pero que también vieran, por ejemplo, en los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, todas las instrucciones que Cristo está dando, de qué manera hay que ejecutarlas? Hay que tener en cuenta todo lo que está diciendo. Nos habla de muchos temas importantes. Nos habla de que solo Dios es bueno. Nos habla del perdón. También nos habla de la piedad, de la misericordia, de no darle importancia en este sentido al dinero, de dar el respeto debido por las personas difuntas, pero también por las personas que no lo están, el evitar situaciones de robo, el darle gloria y honra a Dios. O sea, hay una gran cantidad de situaciones y bueno, ya en el último capítulo y versículo del último evangelio, es decir, Juan capítulo 21, versículo 25, hay algo muy interesante. Dice así, y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aun en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. De esta manera nos enseña este versículo que Cristo dejó muchas cosas. Cristo es el camino. Hay que leer, hay que acercarse a, en general, a toda la palabra de Dios, porque, repito, tanto el Antiguo como en el Nuevo Testamento habla de Cristo. Y entonces hay que tener ese acercamiento. Y si quieres conocer la palabra de Dios directamente, lo que Cristo está señalando,
hay que irnos a alguno de los 4 evangelios para que tengamos esa comprensión, esa cercanía con lo que está diciendo de viva voz. Hay que darle la importancia a Cristo. No solo se trata de creer, se trata también de seguir lo que está mandando, las encomiendas. Se trata de ser obedientes todo el tiempo. Vamos a orar para terminar. Muchas gracias, bendito Padre. Gracias porque nos has enseñado la forma de llegar a ti, que a través de Cristo también nos has brindado una vida llena de sabiduría y esa vida enfocada a la obediencia. Te pido que nos ayudes a ser como Cristo, que nos ayudes, Cristo, a ser como tú, a ser imitadores, pero ser con el corazón, no solo llegar a sentirnos como si lo fuéramos, no solo hacerlo porque sí, se trata de generarlo en el corazón, de trabajarlo y de llevarlo a la práctica. Ayúdanos a conducirnos de esa manera. Te pido que nos bendigas en nuestros trabajos, en nuestros estudios, en toda actividad del día de hoy, que bendigas todo lo que hacemos, todo lo que somos. Ayúdanos con la salud también, pero te pido que siempre nos enfoquemos a Cristo, que todo lo bueno que vivamos te demos gracias y no pensemos que es por nuestros méritos o nuestras fuerzas. Enséñanos a confiar más en ti y a seguirte en espíritu y en verdad. Muchas gracias por todo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dios les guarde, Dios les bendiga. Nos vemos, si Él quiere, la próxima semana y vamos a darle continuidad a lo que habíamos visto la semana anterior en este tipo de mensajes, la segunda parte. Es y habla de las buenas obras y todas las repercusiones que tiene el hacer el bien con los demás, el ayudar. Entonces la próxima semana veremos esta segunda parte para concluir el tema que teníamos anteriormente. Dios les guarde y les bendiga. Nos vemos próximamente. Hasta luego.